Empieza la semana fuerte con el anuncio de denuncia contra el rey emérito Juan Carlos I por 5 delitos de fraude fiscal. Los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín, Clemente Auger y un grupo de juristas ejercen la acusación popular por la polémica regularización fiscal que realizó el monarca en 2001, que además le salió a devolver. La acusación recuerda que la Fiscalía avisó al emérito 2 veces antes de que éste regularizase sus cuentas, por lo que según los demandantes no se ajustó en tiempo y forma. El exmagistrado del Supremo Martín Pallín ha explicado algunos detalles en Televisión Española. José Antonio, la querella ya está interpuesta, de hecho la presentasteis ayer por la mañana, ¿no? A primera hora. Efectivamente. Bueno, antes de nada, llama muchísimo la atención la cantidad de expertos en la materia que os habéis unido en esta materia. Tenemos tanto exmagistrados del Tribunal Supremo, exresponsables de la Fiscalía Anticorrupción, expresidentes de Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, expresidentes de la Audiencia Nacional, periodistas, filósofos. ¿Cómo os habéis unido y cuánto tiempo lleváis trabajando en esta querella? Bueno, la elaboración ha sido larga. Primero empezamos a partir de, y yo recomiendo a todo el mundo que si quiere profundizar, que se lo lea, es las diligencias de investigación 40-2020 de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Comienzan en 2020 y terminan el 2 de marzo de 2022. En ellas se recogen una serie de hechos delictivos, así los considera la Fiscalía, pero los va desechando por la inviolabilidad del rey o por la prescripción. Pero todo cambia en 2014. El 19 de junio de 2014 se produce la abdicación. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Y por tanto pierde la inviolabilidad y pasa a ser un aforado de la Sala Segunda. Y lo que realmente nosotros pretendemos con la querella es que se demuestre, o que se admita, mejor dicho, que las regularizaciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 2018 no se hicieron con arreglo a la ley. Por tanto, en un Estado democrático, el que tiene la última palabra siempre es un tribunal de justicia, en este caso el Tribunal Supremo, y ello nos llevó, me imagino que habrá mucha gente que pensará que hemos tardado, pero bueno, es una cosa compleja, ha habido determinadas circunstancias que nos lo han retrasado pues hasta precisamente ayer. José Antonio, déjanos que profundicemos un poco más y vamos comentando contigo también y con nuestra compañera Irma Frigenti en el texto. Aquí la clave, lo decía ahora José Antonio, Irma, está en esas regularizaciones que considera este grupo de personas que han presentado, de profesionales que han presentado la querella, que no responde a la legalidad porque, en principio, esa regularización se haría cuando ya se conocía la investigación, y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que argumenta la querella, pero la Fiscalía ya dijo que las regularizaciones estaban correctamente hechas, porque aunque le hubieran notificado a su defensa que se habían incoado unas diligencias, no se le habían dado detalles de las cantidades adeudadas ni de esa investigación, son detalles que solo tiene la agencia tributaria, y pues no sería, digamos, una notificación formal, o eso es lo que entendió la Fiscalía en ese momento, y por eso las dio por buenas. Pero además en el decreto de archivo hay que decir que la Fiscalía ya dijo que no se podía ejercitar la acción penal en este caso porque no había indicios suficientes, porque había prescrito el delito, porque era inviolable y porque además las regularizaciones estaban bien hechas. Es decir, había 4 patas, digamos, por las que no se podía ejercitar esa acción penal. José Antonio, por lo tanto, vosotros lo que decís, si esa regularización no se hizo correctamente, esos delitos, por tanto, siguen plenamente vigentes. Bueno, vamos a ver, en el artículo 305.4 se establece una cláusula de regularización que viene a decir que existe delito, se ha cometido un delito, pero si se regulariza antes de que la agencia tributaria inicie un expediente sancionador o antes de que el Ministerio Fiscal ponga en conocimiento formal, y aquí discrepamos,
La Fiscalía nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de un delito fiscal hasta que no le traslada el expediente la agencia tributaria. Es imposible. Y el legislador, precisamente por eso, matiza y dice, basta con un conocimiento formal. Y en 2020 se tuvo, consta en ese documento al que me he referido, se hacen dos notificaciones, una en junio y otra en noviembre, al representante legal del rey honorífico, por cierto, es lo que dice el decreto, no rey emérito, de que se estaban realizando investigaciones que pudieran tener, y recalco, relevancia tributaria. Eso está en el documento, no nos lo hemos inventado nosotros. Y a partir de ese momento le dice, puede usted personarse, venir a Fiscalía, presentar pruebas, etcétera, etcétera. Se dejan pasar el representante legal 7 meses sin hacer nada, y ya en noviembre, me imagino que cuando cree que va avanzando o que hay más datos para la inculpación, pues regulariza. Es anormal que la agencia tributaria se haya pasado 5 años mirando para otro lado, pero bueno, ellos tendrán que dar la explicación. Pero repito, el legislador al fiscal solamente le exige una notificación formal, y creemos que decirle a una persona investigada que le están investigando por hechos con relevancia tributaria ya cumple lo que pide el legislador. Ese es, Mateo, precisamente el punto, ¿no? La clave de bóveda en esta querella. Efectivamente, si tenía conocimiento previo sobre esta investigación fiscal, porque el rey, después de notificarle efectivamente a su abogado que había esta digamos, investigación con relevancia tributaria, él es cuando realiza las dos famosas regularizaciones. La primera de 680.000 euros por las famosas tarjetas opacas que le regala un amigo, Alfredo Sanginés Kraus, mexicano, para uso de la familia y de él mismo, eso por una parte, y en segundo término los famosos viajes, las estancias, los servicios que pagó la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans, que fueron más de 4 millones de euros, lo que el rey tributa para evitar efectivamente el delito fiscal, para evitar que el asunto se judicialice. Esos son los dos asuntos fundamentales. Más de 5 millones de euros en total es lo que el rey, digamos, regulariza, a sabiendas de que previamente había recibido la información de que le estaban investigando por un asunto de relevancia tributaria. O sea, ese es el asunto. Él, cuando recibe esa información de asunto de relevancia tributaria, es cuando ejecuta estas dos regularizaciones. Yo creo que el asunto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo va a tener que debatir, efectivamente, si con esa información él sabía que podría enfrentarse a un delito fiscal, sí o no. Entonces, bueno, como porque bien, entonces no podría haber regularizado. Porque no podía haber regularizado, efectivamente. Entonces, es un tema de interpretación. Hay que tener en cuenta también que el fiscal en su momento utilizó a peritos de la agencia tributaria para revisar este asunto, estas regularizaciones, que se hicieran, como decía Irma, que fueran veraces, que fueran completas. Ellos expusieron que efectivamente todo estaba en orden, pero siempre nos quedó la duda si había recibido esa información. Eso siempre estuvo encima de la mesa. Pues el delito agravado consiste en que el legislador considera que la pena sube hasta los 6 años, por eso prescribe a los 10, cuando la defraudación fiscal supere los 600.000 euros. Hay 2 declaraciones, no recuerdo ahora exactamente, 17, y otra que superan con mucho los 600.000 euros. Una es de 900 y pico mil y otra de 1 millón y pico. O cuando la defraudación superando los 120.000, pues se hace a través de fundaciones, personas interpuestas en paraísos fiscales, etcétera. Por eso consideramos que es agravado, pero en todo caso hay 2 que superan los 600.000 euros. Una matización respecto de la primera notificación diciéndole que hay hechos con relevancia tributaria, hasta la regularización transcurren 7 meses. O sea que el representante tuvo tiempo más que suficiente para presentarse en fiscalía, etcétera, etcétera. Eso me gustaría recalcarlo. Ya es en la segunda cuando casi al mes o un poco menos
hace la regularización, que por cierto la primera es de la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid y la de los 4 millones es la de la agencia estatal. José Antonio, mirando un poco al futuro, vosotros lo que pedís, obviamente, que se admite a trámite y después que se tome declaración a don Juan Carlos en su residencia de Abu Dhabi. Pues sí, claro, no tenemos ninguna referencia, pero creemos que es bastante fácil localizarlo. En todo caso, su representante legal, que es el que ha actuado en las regularizaciones, lo podría proporcionar. A partir de ahí, pues, bueno, primero tiene que pronunciarse la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre su admisión. Ya veremos cuál es su postura y después la tramitación sería relativamente sencilla porque son, como yo digo, delitos matemáticos, o sea, que salen de unas cuentas perfectamente realizadas. Recalcamos que no, bueno, por muchas razones no tenemos ni el más mínimo interés en que se pongan penas de prisión o que nadie, por supuesto, vaya a la cárcel, pero lo que sí pedimos es que la multa que prevé el artículo se ponga en su grado máximo. Porque es que son muchos los miles de millones que se manejan. No olvidemos que creo que fue en el año 2012 el New York Times, y nadie le desmintió, hablaba de una fortuna de 2.000 millones de dólares. O sea que, bueno, las razones ahí están desarrolladas. No solo queréis que declare el rey emérito honorífico, como consta en la querella, sino también algunas personas más que también colaboraron, ¿no? ¿Quiénes son y cuál fue su papel? Bueno, fundamentalmente Javier de Orleans, que es el fundador de la Fundación, bajo la redundancia, Sagasta, y que es la principal fuente de financiación de todos los gastos. Ahí, por ejemplo, está en el documento de Fiscalía. Nosotros prácticamente no hemos puesto ningún hecho que no esté en el documento de Fiscalía. Por ejemplo, de 7 millones de euros a una compañía aérea por vuelos privados durante un corto periodo de tiempo. En fin, hay muchos datos, pero también quiero precisar, la agencia tributaria se entera cuando el representante acude y dice voy a regularizar, y ahí, claro, empiezan a examinar toda la documentación y llegan a la conclusión, la estatal, de que son 4.100.000 y pico, que por cierto también se dice en el documento de Fiscalía, ese dinero no lo tenía el rey, según se dice, se lo prestaron 12 personas físicas y jurídicas, se supone que adeptas al rey y a la monarquía. Ese dato es importante porque si es una donación, perdón, tenían que haber tributado. Pero bueno, nosotros vamos al fondo de la cuestión, que es que la regularización está mal hecha y por tanto existe delito, y creemos que en una sociedad democrática que se precie unos hechos de esta naturaleza, unidos a otros que se han conocido recientemente, tienen que ser depurados por un tribunal de justicia. Con todos los respetos, la Fiscalía ha hecho un gran trabajo, pero no compartimos su tesis sobre la regularización. Esta es la diferencia. El día que ya se pronuncie el Tribunal Supremo, pues realmente se habrá cerrado el círculo de responsabilidades en uno u otro sentido. Que sí, que el caso del novio de la presidenta Ayuso es muy claro. Fue la agencia tributaria la que inició la investigación y a partir de ese momento nadie puede discutir que ya no se puede regularizar.